Cuando Dios escoge a Moisés, lo escoge para cambiarle la vida a él, pero también para cambiarle la vida al pueblo. Y cuando Dios asigna una tarea, generalmente nos introduce en algo llamado propósito. Repita conmigo, diga propósito. Y ese propósito de Dios para nuestra vida no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos va a llevar por el camino más seguro. Y al pueblo, cuando Dios llama a Moisés, me encanta una promesa que le da y le dice lo siguiente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravillosa palabra y qué preciosa manera de Dios cuando va a asignarle a alguien y poder decirle: no solamente te dejo esta tarea, sino que te prometo que mi presencia te va a acompañar, y en los momentos de dificultad y en los momentos de necesidad y en los momentos de incertidumbre yo te voy a dar descanso. Pero la pregunta es: ¿cómo se manifestó Dios? Pues una de las muchas formas fue esta: la nube de Dios. Y quiero mostrarte a través de la palabra al menos 3 principios, 3 características de esta poderosa manifestación de Dios para su pueblo, que creo firmemente sigue latente y sigue viva en este tiempo para cada uno de nosotros, que aprendemos a creer y a reconocer la presencia de Dios en medio de este lugar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén, por favor? Y lo primero que le quiero mostrar es esto: la nube de Dios, en primera instancia, toma la forma que necesitas. ¿Puedes repetirlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Toma la forma que necesitas. El versículo 15 y 16 nos describe que una vez la presencia de Dios llega al templo, en el día les proveía sombra porque estaban en el desierto. Pero en la noche la nube se transformaba en una columna de fuego que les proveía calor porque estaban en medio del frío inclemente de la noche. ¿Qué es esto, querido hermano? En la presencia de Dios tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas. La gran mayoría de nosotros estamos corriendo nuestra vida buscando lo que nosotros queremos. Pero todo cambia cuando, antes de ir en pos de lo que tú quieres, aprendes a orar por lo que tú necesitas. Y si alguien sabe lo que tú y yo necesitamos, ese alguien es Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos, aunque lo queremos, no es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Muchas veces lo que nosotros más anhelamos no coincide con lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios se va a ocupar, antes de darte lo que tú quieres, Él pondrá en tus manos lo que tú necesitas. Aquí está conmigo un gran amigo, hermano y pastor, el pastor Ramón. Nosotros nos levantamos en la iglesia desde hace muchos años. Usted no se imagina de cuántos años le estoy hablando. Estábamos bien pelados. Yo tenía un pelero, hermano, usted ni se imagina. Imagínese que yo soplaba para arriba, el pelo me hacía así. Este lunar que usted está viendo aquí, yo tenía que voltear el cabello para poderlo mostrar. Ahora no, parece una garrapata y pegada. En ese tiempo que estábamos más pelados, yo me acuerdo que nosotros servíamos al Señor en la iglesia. Nos ocupaban para muchas cosas y muchas tareas dentro de la iglesia: hacer el aseo, organizar las sillas, servir de meseros en los encuentros, estar ayudando a las personas a cargar sus maletas. Y no le voy a decir que en ese momento no soñábamos con los planes de Dios. Claro que soñábamos con los planes de Dios, pero en ese momento Dios no nos había entregado ni la mitad de lo que ahora tenemos. No porque Él fuera malo, sino porque hay una temporada de tu vida donde lo que Dios te va a entregar, tú sientes que no es una bendición, pero sí será una formación para ti. Así no diga amén, así es, ¿oyó? Dije, hay una temporada de tu vida donde Dios te va a entregar cosas que no huelen a bendición, pero sí son formación para ti. Y basta el tiempo para que mires atrás y digas: Señor, yo estaba rechazando ese proceso, yo estaba rechazando esa noticia, yo estaba rechazando ese despido, yo estaba rechazando ese dolor. Pero te vas a dar cuenta un día que si no hubiera sido por esa noticia, que si no hubiera sido por ese dolor, que si no hubiera sido por ese impacto, no hubieras llegado al destino que Dios había trazado para ti. Hay
hay cosas que aunque tú no las entiendes, Dios las está ocupando para formar en ti algo grande y algo mayor. Por eso dice la palabra que a los que lo amamos, todo nos ayuda para bien. Yo quiero que alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Dios sabe lo que yo necesito. Tal vez hay gente diciendo: pero si estoy buscando de Dios, ¿por qué se me cerró esta puerta? Tal vez necesitas que se cierre esa puerta para que se abran las del cielo delante de ti. Pero si estoy con Dios, ¿por qué terminé con esa novia? Porque tal vez Dios te está derribando ese ídolo para decirte: eso que tú creías que es lo mejor no es ni comparación a lo que tengo preparado para ti. Si alguien me está entendiendo, levante la mano y diga amén. La presencia de Dios te dará lo que tú necesitas. Dígame amén. Este año en mi familia tuvimos que pasar un proceso bien difícil. Y fue muy difícil porque nos encontramos en una de esas encrucijadas de la vida en las que sí o sí tienes que tomar una decisión. Y la decisión tenía que ver con el trabajo de mi esposa. Ella por más de 8 años trabajó para una muy buena empresa en este país, con un muy buen salario. Y en mi casa la economía se manejaba de la siguiente manera: lo que mi esposa gana y lo que yo gano se va a una bolsa común, y de ahí se paga todo lo que se pueda necesitar en mi casa. Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Allá usted. Yo le estoy contando cómo es mi casa. Y así era. Pero debo confesarle que la que más colocaba combustible ahí, pues era ella. Yo trabajaba para una muy buena empresa, un muy buen salario. Y entonces logramos llegar con mucha dificultad, porque cometimos errores, a un punto de administración sano. ¿Cuál era ese punto de administración? Sabíamos cuánto ganábamos y también sabíamos cuánto gastábamos. O sea, habíamos entrado en una estabilidad. Repite esa palabra conmigo fuerte: 1, 2, 3. Y ahí nos habíamos acostumbrado. Estabilidad. Pero de repente, con el pasar del tiempo, Dios nos empezó a mover, porque notamos que nuestros 2 pequeños hijos necesitaban más la presencia de mamá en casa. Mi esposa ganaba muy bien, pero sus horarios eran esclavizantes dentro de esa empresa. Habían fines de semana que no estaba con nosotros, habían días que los turnos eran muy largos, y era más el tiempo en el que no estaba que el tiempo en el que estaba. Y entonces nos planificamos y dijimos: ella ya no va a trabajar más, que se dedique a la casa, a estudiar y a ocuparse de los niños, y a partir de ahora yo voy a ser el proveedor del hogar. Hicimos un plan y le pusimos fecha, porque si usted tiene sueños y no tiene fechas, esos son puras ilusiones. Un sueño con fecha se transforma en un plan. Dígame amén. Le pusimos fecha. ¿Ya que no sabe? Dijimos agosto de 2023. Y en mayo nos llegó una crisis, mi hermano, que usted no se alcanza a imaginar. Yo creo que fue la peor crisis que nosotros pudimos vivir en nuestra vida, porque sí o sí mi esposa tuvo que renunciar del empleo. Ella estaba estudiando en la universidad, todo lo habíamos organizado. Pero escuche bien, ¿sabe qué es lo más poderoso de la presencia de Dios? Que a veces nosotros nos ocupamos de que la vida afuera funcione bien, y la clave no está en qué tan bien funciona la vida, sino que tanto de la presencia de Dios tengo conmigo. Porque mientras tenga la presencia de Dios conmigo, aunque los planes se desbaraten, Dios va a obrar en ese caos que parece un desorden. Y cuando todo eso llegó, hermano, mi esposa tuvo que renunciar. Y yo hice cuentas. Yo dije: falta junio, falta julio, falta agosto. 3 meses sin el ingreso de esa empresa que nos ha sostenido por tantos años. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me demostró algo, y es: mi hijo, durante estos 3 meses que no vas a tener esa empresa, te voy a demostrar que tu sustento no fue esa compañía, que tu sustento no fue ese salario que le consignaban a tu esposa cada 15 o cada 30. Y ¿sabe qué le puedo testificar para gloria y honra del Señor? Durante esos meses fue los meses donde más bendición vimos de Dios sobre nuestras vidas. Por una razón fundamental: porque a veces la presencia de Dios te va a enseñar que lo que tú necesitas para estar estable, que lo que tú necesitas para estar feliz, que lo que tú necesitas para salir adelante, no es algo ni es alguien, es la poderosa presencia de Dios que va a estar contigo en todo momento. Dígame amén si lo cree, por favor. Pero muchas personas
lamentablemente no se han dado cuenta que si hay algo poderoso y necesario en la vida, es ocuparnos de estar en la presencia de Dios. La palabra del Señor nos muestra que la nube de Dios era una cobertura. Diga conmigo, cobertura. No, quiero que lo diga fuerte, diga cobertura. ¿Cómo se abre esto? Ahí está. Diga conmigo, cobertura. Cuando usted tiene una cobertura, usted está protegido en medio del caos. Si está haciendo sol y usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, aquí adentro usted está protegido. Si está cayendo un aguacero bien tremendo, cuando usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, usted va a estar protegido. Hay gente que no se ha dado cuenta que lo más importante no es cómo está el clima, sino dónde está tu cobertura. Pastor, la economía va en reversa. Si eso está pasando allá afuera, pero métase en la cobertura de la presencia del Señor. Pastor, el despecho está rondando. Varios amigos están terminando sus relaciones sentimentales, otros están divorciando, las parejas ya no duran. Sí, todo eso es verdad, pero no se ponga a mirar lo que está pasando afuera. Métase en la cobertura. Hay gente que por estar corriendo allá se le olvidó que hay una cobertura llamada la bendita presencia del Señor, donde vas a estar seguro aún en medio de las dificultades. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Yo no quiero que llueva, a veces va a llover. Métete en la cobertura del Espíritu Santo. Y ahí viene lo segundo, y es que la nube de Dios, en segunda instancia, escriba esto, te guía por el mejor camino. Alguien tiene que decirme amén. ¿Qué hace la nube de Dios? Te guía por el mejor camino. Mire lo que dice el versículo 17, por favor. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, tomaba apariencia. El pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 18. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Aquí viene algo clave en el versículo 19. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Mire, ser guiados por Dios implica entender que antes de tomar decisiones importantes en la vida, usted debe consultarle a Dios. Antes de tomar decisiones trascendentales en la vida, usted tiene que asegurarse que la decisión que está tomando involucra la presencia de Dios en su vida. Yo conozco gente que va tomando decisiones buscando su bienestar, pero olvidándose de la presencia del Señor. Hay gente que se mete en negocios porque el negocio está bueno, pero no se asegura y no verifica si la presencia de Dios va a estar en medio de ese negocio. Yo conozco gente que se mete en noviazgos, en relaciones con personas, pasando por encima de la presencia del Señor. Cuando pierdes la conciencia del respeto a Dios, será cuestión de tiempo antes de que el pecado te robe aquello por lo cual diste todo. Querido hermano, escúchame lo que te quiero decir. Debemos volver al respeto y a la honra de la presencia de Dios en nuestra vida. Hay gente que se olvida. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbran, y no podemos perder la honra a la presencia del Señor. Debemos buscarlo a Él en oración. Debemos aprender a ser guiados por la presencia del Señor. La guía de Dios no solamente implica moverme hacia donde Dios quiere. La guía de Dios también implica hacer lo correcto donde Dios me ha puesto. Quiero que mire lo que dice el versículo 19, por favor. Voy a volverlo a leer. Dice: si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. No es que ellos se sentaban y decían, bueno, pues la nube está aquí, esperemos a ver cuándo es que se va. No,
si la nube se establecía, mientras la nube se establecía en esa temporada, ellos se ocupaban de hacer la voluntad de Dios. Si la nube se movía, mientras la nube se movía, ellos se ocupaban de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Hay personas que simplemente están esperando la dirección de Dios, pero no están actuando conforme a lo que el Señor les ha entregado. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu hogar? Aprende a honrar a Dios donde el Señor te ha puesto. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu trabajo? Aprende a honrar a Dios mientras que estés en ese trabajo. Pastor, yo estoy cansado de trabajar aquí, por eso voy a llegar tarde, no voy a volver y no voy a seguir. Hay unos que ya no quieren estudiar, que porque Cristo ya viene. No, yo no voy a volver a la universidad, pastor. ¿Por qué? Porque está que suena la trompeta. ¿Qué tal yo ahí trasnochado haciendo las tareas? ¿Y qué tal que llegue el Señor y todo ese tiempo perdido? Así no es. Dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: fuera espíritu de vagancia. Eso no es correcto. No, como ya yo me voy de aquí, yo dejo todo tirado. Eso no es lo que yo veo. Mientras que el pueblo se establecía, Dios esperaba que ahí hicieran las cosas de manera correcta. Es que yo siento que Dios me va a llevar a otro lugar. Es que yo siento que Dios me va a mover. ¿Sabe cuándo lo mueve Dios? Cuando usted sea responsable con lo que Dios le ha entregado. ¿Sabe cuándo Dios lo lleva arriba? Cuando usted aprenda a ser juicioso y ordenado abajo. ¿Sabe cuándo Dios lo pone en la cima? Cuando aprenda a ser agradecido en las bases. Hay gente que quiere llegar por allá. Señor, guíame a la cima, cuando Dios realmente lo que quiere es que aprendamos a ser buenos en cualquier situación que nos pongan. Esa fue la formación que nos dieron a nosotros. Hay que lavar el baño, lávelo bien. Hay que organizar las sillas, organícelas bien. Hay que atender a la gente, atiéndala bien. Hay que predicar, predique bien, porque a fin de cuentas, sea allá, sea aquí, sea arriba, sea abajo, estamos haciendo todo para la gloria y honra del Señor. El que se deja guiar por Dios, donde vaya, hace las cosas bien hechas. Dígame amén. Pastor, estamos que nos casamos. Sí, sí. Entonces ya estamos fornicando. Sí, sí. Porque ya hicimos un pacto de amor y cantamos la canción de Rabito y todo. Un pacto con Dios hicimos tú. Y se llama así, Rabito, perdone pues si no sabía. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y como me dijo una vez una pareja de muchachos, y tomamos un candado y lo enterramos en una matera, y ya quedamos casados. Yo, ya. Y ya estamos fornicando. Pues ya no es fornicación, porque ya hicimos un pacto entre nosotros. Míreme a los ojos y escuche: usted no está siendo guiado por Dios, porque si tus decisiones involucran irrespetar a Dios, si tus decisiones involucran desobedecer a Dios, aquello en lo que estás colocando tu fuerza se te va a desbaratar, querido. Así no diga amén. Así es. ¿Dónde está la clave de ser guiados por Dios? No solamente en moverme hacia donde Dios quiera, sino en moverme haciendo la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos una generación como la de Moisés, que vuelva a respetar la presencia del Señor, que vuelvan a darle importancia a Dios en su vida, que vuelvan a decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad así me cueste, voy a hacer tu voluntad así sea difícil, voy a hacer tu voluntad así sea complicado. Pero este mundo quiere todo fácil, quiere todo rápido, quiere todo sencillo. Y como obtienen todo fácil, fácil lo sueltan. Y como tienen todo de manera sencilla, rápido lo sueltan también. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a levantar una generación que vuelva a amar y a respetar su presencia. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén. Y dígale: Señor, voy a volver a honrar tu presencia donde vaya. En la universidad, con mis amigos, en mi trabajo, voy a honrar y a respetar la presencia de Dios. Ahí está la clave, mi hermano. Pero muchas personas se han olvidado de ella y han empezado a hacer cosas por emociones, cosas por gustos, cosas por modas, cosas por tendencias. Mi hermano, volvamos a respetar la presencia de Dios. Volvamos a dejarnos guiar por Él. A veces Dios nos va a conducir a lugares que queremos, y a veces su dirección nos va a llevar a lugares que no queremos ir. ¿Alguien alguna vez ha tenido que tomar una decisión difícil en su vida? Levante la mano y gríteme amén, por favor. Y usted dice: pastor, yo siento que esa es la voluntad de Dios, pero voy a ser sincero o sincera, no quiero tomarla.
Le voy a decir la verdad, pastor, no quiero meterme por ese camino. Querido hermano, ¿sabe cuál fue la clave de la nube de Dios? Que cuando ella se levantaba y se movía, ellos no empezaban, pero ¿por qué te estás yendo, nube? Si aquí estamos súper bien. Ellos sabían que si la nube se movía, la bendición estaba en moverse con ella. Pero muchas personas ven que la presencia de Dios se va yendo y siguen pecando como si nada. Si usted ve que algo lo está alejando de lo correcto, suéltelo antes de que lo hunda en el pecado. Si usted ve que algo lo está alejando del propósito, suéltelo antes de que lo saque de la cobertura del Señor. Este mundo va a cambiar cuando volvamos a poner nuestros ojos no en el hombre, no en la empresa, no en la persona, no en aquello que vino y se volvió un Dios en nuestra vida. Porque hay gente aquí que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra a gente y a personas. Hay gente que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra al dinero y a su trabajo. Y por eso es que esa idolatría te está desbaratando la vida. Pero bendito sea el Señor y su presencia, que hoy en esta noche vino a hablarnos y a decirnos: tu bendición no es eso, tu bendición está en la nube que es mi gloria. Tu bendición está en la presencia que hoy ha decidido acompañarte y ha decidido guiarte. Alguien que levante su mano y le diga: Señor, voy a respetar y voy a obedecer tu presencia con mi vida. Dígame amén en el nombre de Jesús si usted lo cree, y alabe al Señor con ese aplauso fuerte. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo y tan pronto se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Voy a volver a leer este texto que está buenísimo. Agárrese de la silla y verá por qué hay gente tan infeliz en algo de lo que se está agarrando. Y dice: pastor, yo aquí estoy pero aferrado, yo no lo suelto. Y creen que por agarrarse de algo van a tener felicidad. Su felicidad no es agarrarse de algo ni de alguien. Su felicidad es aferrarse a la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra. Voy a volverlo a leer. Versículo número 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Déjese guiar por Dios y Dios lo va a llevar a lugares de bendición. Déjese guiar por Dios, y aunque sea difícil soltar y cambiar ciertas cosas, usted va a ver el favor de Dios en su vida. Recuerdo hace muchos años, yo tenía 15 años de edad, y en ese momento, cuando conocí a mi pastor, él, recuerdo que me atendió en una consejería y me dijo: hijo, ¿dónde te puso Dios? Y yo le respondí, yo le dije: Dios me puso en esta iglesia. Yo en ese momento era músico. Ahora, el problema es que por ser músico, pues a los músicos, ¿qué es lo que más les gusta? Los instrumentos, el sonido, todo esto que la iglesia les provee. Pero en ese tiempo me acuerdo que teníamos dos parlantes viejos. Uno que sonaba bien y era el que apuntaba a la iglesia, y otro que sonaba bien feo y era el que nos apuntaba a nosotros. Una vieja batería, una guitarra con unas cuerdas oxidadas, un pequeño piano, y esa era la alabanza que teníamos. El problema no era que mi pastor me hubiera abierto las puertas. El problema en realidad era de que unos días antes yo había tenido una entrevista con un pastor de otra iglesia que me conocía como músico y me dijo: vente a trabajar conmigo, te voy a pagar medio salario mínimo en ese tiempo, y además vas a ser el director musical de alabanza de la iglesia. Me hizo tour por la iglesia. Yo vi los instrumentos. Habían comprado recientemente una batería, el piano, la consola de sonido era enorme. Y créame, si yo me hubiera dejado llevar por lo que mis ojos veían, ¿a dónde estaría? Respóndame, que le pregunté: ¿a dónde estaría? Pues claro que allá.
Pero es que las decisiones importantes no se toman por lo que tus ojos ven, sino por lo que Dios te habla en tu espíritu. Y yo sé firmemente que en ese momento Dios me inquietó para venirme a la iglesia central. Y yo dije, me voy para la central. Y empezamos desde abajo. Y empezamos a trabajar al Señor. Y empezamos a creerle a Dios. Y hoy sé que gracias a esa decisión, aunque yo no estoy en ese lugar, Dios me ha plantado en la mejor iglesia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios te va a llevar a lugares que, aunque al principio no parecen, van a terminar siendo un lugar de bendición para tu vida. Dígame amén si lo cree. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es esto: la nube de Dios en tercera instancia es la clave de tu bendición. La nube de Dios es la clave de tu bendición. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9 versículo 13 al 21. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día, y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años les sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Me encanta este texto de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque evidencia que aunque el pueblo de Dios pasó por 40 años siendo guiado en medio del desierto, la clave de su bendición no era la tierra que estaban pisando, era la presencia de Dios que los estaba acompañando. Yo quiero que alguien entienda lo que le voy a decir. A veces tú vas a transitar por lugares que no se ven bonitos. A veces tú vas a ver que tu vida está prácticamente en un mismísimo desierto. Y muchos creen, se angustian, se entristecen, se preocupan, se afanan, nos desesperamos. Porque si miráramos la tierra y decimos, pero esta tierra no produce nada, pastor, es un seco y árido desierto. Pero ¿sabes algo? Aunque esa tierra estaba desértica, la bendición de ellos no venía de esa tierra. La bendición de ellos venía de la presencia del Señor. Y eso es lo que una persona que aprende a respetar y a honrar a Dios tarde o temprano va a entender. Que no se trata de las noticias, que no se trata de las cuentas, que no se trata del estándar, que no se trata de los pronósticos. Se trata de qué tanto estoy honrando la presencia del Señor en mi vida. Se trata de qué lugar le estoy dando a la presencia de Dios en mi vida. A mí no me muestres cuántos problemas tienes. A mí no me digas de qué tamaño está siendo el divorcio o las dificultades que están pasando. A mí muéstrame cuánto tiempo estás pasando en la presencia del Señor. ¿Te has dado cuenta que cuanto más difícil se ponen las cosas, menos quieres buscar a Dios? Cuando ahí es donde está la respuesta de tu vida, en su bendita presencia. Pero ¿sabes qué necesitamos desarrollar para poderla disfrutar? Conciencia. Diga conmigo, conciencia. El día que Moisés llegó ante Dios, Dios le dijo: Moisés, en pleno monte Sinaí, quítate el calzado de tus pies. ¿Cómo? Quítatelo. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, conciencia. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Tengo dos grandes amigos, una familia muy especial que nos quiere mucho, que vive en Estados Unidos. Y cuando vamos a la casa de ellos, al entrar a la casa nos tenemos que quitar los zapatos, porque toda la casa tiene tapete. Entonces cuando llegamos nos quitamos los zapatos y empezamos a andar descalzos durante toda la casa para no manchar el tapete. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, conciencia. Al entrar y quitarnos los zapatos, sabemos que es un acto de respeto para esa familia, y que yo no puedo venir como venía de la calle y presentarme de la misma forma. Hoy te digo en el nombre de Jesús, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida?
Quítate los zapatos ante la presencia del Señor. Cuando vayas a orar, quítate los zapatos. Y no te estoy hablando de algo literal, te estoy hablando de algo espiritual. Entra a ese cuarto, pon música, cae de rodillas, quítate los zapatos. Y esto no es una sala, esta no es una habitación, este lugar es la misma presencia de Dios. Y aquí me voy a postrar, y aquí me voy a rendir hasta que lo encuentre. Cuando vuelvas a hacer eso, la gloria del Señor va a caer sobre tu vida, y te vas a dar cuenta que aunque el mundo te cierre las puertas, que aunque el mundo te diga que eso se perdió, que aunque el mundo te diga que no hay nada que hacer, tu bendición no viene de esa tierra, tu bendición viene de su presencia. Pero necesitamos volver a respetar a Dios, necesitamos volver a honrarlo. ¿Quién dijo? No, es que todo el mundo lo está haciendo y yo lo voy a hacer. Es que esto lo ven bueno y yo lo veo bueno. Yo quiero que se levante una iglesia y que seamos parte de esa generación que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le llama malo, porque son legalistas. No somos legalistas, es que amamos la presencia del Señor. Y por si fuera poco, Cristo está que vuelve por su iglesia. Y yo no sé usted, pero yo quiero ir a la patria celestial. Pero para eso tenemos que volver a honrarlo y a respetarlo. Siempre alguien diga mi amén en esta preciosa noche, por favor. Quítate los zapatos. Restaura tu altar. Vuelve a levantarlo y dile: Señor, este no va a ser un lugar más. Este va a ser el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar. Este va a ser el lugar donde voy a escuchar tu voz. Este va a ser el lugar donde voy a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Este va a ser el lugar donde voy a obedecerte, por ir en pos de tus gustos, por ir en pos de lo que tú quieres, por ir en pos de lo que a ti te parece. Muchos se han alejado y se han olvidado del Señor, pero esta es una buena noche para decirle: Dios, perdóname por poner mi mirada en los ídolos, perdóname por poner mi mirada en el camino, y hoy vuelvo a poner mi mirada en tu presencia. Hay temporadas en las que Dios quiere que te quedes quieto, y hay otras en las que Él quiere que avances. Pastor, ¿cómo hago para saberlo? Ve y busca su presencia. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen: Pastor, tengo fríamente calculado, tengo perfectamente identificados mis problemas, mis necesidades, mis desiertos, mis aflicciones, pero a la misma vez tengo bien descuidada la presencia de Dios en mi vida. Si usted es uno de ellos, hoy quiero orar por ti y quiero que se cumpla la palabra del Señor cuando dijo: amigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios en su vida? Póngase de pie, por favor, en esta preciosa noche. Cuando la presencia de Dios está contigo, vas a generar una cobertura de Dios sobre tu vida. Cuando la presencia de Dios está contigo, aunque el camino sea incierto, puedes estar seguro que vas a terminar donde Dios diseñó que tú terminaras. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios te va a proteger en medio de las dificultades. ¿Sabes qué dice Números capítulo 23? Que mientras el pueblo marchaba durante el desierto, se levantó un rey pagano llamado Balac. Y Balac dijo: voy a maldecirlos. Y hasta contrató un profeta en el desierto y le dijo: te pago para que los maldigas. Y él dijo: listo. Construye unos altares y le dio varias instrucciones: levántalo, haz sacrificios y déjame, yo pregunto a Dios a ver qué debo decirles, porque eso sí te digo, diré lo que Dios me diga que diga. Y Balac dijo: dale. Se paró Balaam, y cuando el pueblo iba marchando, guiados por la nube, o sea, la presencia, diga conmigo, presencia, Balaam abrió su boca y dijo: bendito seas, Israel.
Y Balac volteó a mirarlo y dijo: no, yo no te estoy pagando para que los bendigas. Y Balaam dijo: es que no puedo decir algo diferente, entiéndeme. Aunque tú me estás pagando para que yo les haga daño, solo puedo decir lo que Dios me permita decir. ¿Sabes qué era eso? Que hay gente que se va a levantar en contra tuya, pero tú no tienes que defenderte con tus armas. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios va a cambiar esos ataques en bendición para ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que te va a mandar bombas y Dios las va a transformar en bendición para tu vida. Hay gente que se va a levantar en contra de tu hogar, pero Dios va a transformar eso en bendición para tu vida. ¿Y sabes cuál es la clave? Que en lugar de ocuparte del hombre, te ocupes de su bendita presencia otra vez. Levántale tus manos al Señor y dile: Dios, perdóname si me he olvidado de tu presencia. Hoy te pido perdón si he descuidado tu presencia. Hoy te pido perdón si se me ha olvidado que la tierra que piso en tu nombre santa es. Perdóname, Padre, si he abandonado el altar de tu presencia en mi vida. Perdóname, Padre, si he descuidado la oración. Levántale tus manos al Señor. Estás tan ansioso y tan afanoso por las cosas terrenales y se te ha olvidado que las cosas terrenales responden a las cosas espirituales. Levanta tu voz y dile: Señor, hoy vuelvo a tu presencia. Hoy quito mis ojos de la tierra y las pongo en la nube de Dios. Hoy quito mis ojos del terreno y los pongo en la presencia de Dios. Aunque el terreno no produzca nada, de tu presencia viene todo. Aunque la tierra se seque, de tu presencia viene todo. Aunque las cosechas se detengan, de tu presencia viene todo. Padre celestial, hoy oramos y creemos en el poderoso nombre de Jesús que tu iglesia se vuelve, que tu iglesia camina, que tu iglesia se encamina, que tu iglesia se direcciona a darle lugar a la bendita presencia que dará lo que necesitamos, que nos guiará por el mejor camino, pero que también nos dará todo lo que necesitamos. Señor, tú eres la clave de nuestra bendición. No es el préstamo, no es el contacto, no es el banco, no es la marca, no es el reconocimiento. Puede que no tengas nada de eso, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Por eso dile: Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche y vuelvo mi corazón a tu presencia. Vuelvo mi corazón a la paz que solo tú puedes darme, y te honramos con toda nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Alaba al Señor con ese aplauso y dile: gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Tres cosas que te harán relevante. Creo que una de las cosas, uno de los regalos que me dieron de jovencito que más me gustó fue un diccionario de sinónimos y de antónimos. Era un libro que me encantaba porque la idea de entender más palabras para expresar lo que yo sentía me fascinaba. Pero no solamente eso, tenía también antónimos. Y los antónimos son lo contrario a una expresión. Y mientras preparaba esta predicación, era inevitable pensar en el antónimo de la palabra relevante. Y me encontré con dos. El primero es muy básico y es: lo contrario a relevante es irrelevante. Algo irrelevante es algo que simplemente no tiene trascendencia. Algo irrelevante es algo que simplemente no tiene importancia o carece de valor. Pero hay otro antónimo a la palabra relevante y es mediocre. Si hay algo que quiero enseñarte por la palabra en esta noche, son tres cosas que encontré en la Biblia que te van a ayudar a tener una historia mucho más que una historia mediocre. Tú y yo fuimos escogidos por Dios y sellados para cosas enormes, pero a veces nuestro comportamiento, nuestras decisiones nos llevan a tener sueños relevantes con conductas mediocres. Otra vez, sueños enormes con conductas mediocres. Y eso es lo que quiero que por la palabra podamos romper mientras que escuchamos los tres principios que en esta noche quiero que estudiemos. Y voy a empezar leyendo lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel,
capítulo número 23, versículo 8 al 12. Leeré como siempre la Nueva Traducción Viviente, así que le invito a que lea conmigo en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeán el Acmonita, quien era el líder de los tres. Los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza, diga conmigo fuerte, lanza. Muy bien, una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Versículo 9. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. Y ahora quiero que lea conmigo el versículo 11 y 12 que está aquí abajo. Dice: y el siguiente en rango era Sama. Repita ese nombre fuerte, 1, 2, 3. Sama, hijo de Agé de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno. En medio del campo hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Amén y amén. Acabamos de leer la descripción de los tres valientes más relevantes de la historia de David. David logró armar un ejército de gente que a los ojos de la gente no calificaba. Eran personas endeudadas, eran personas despreciadas, eran personas que estaban aburridas, que estaban afligidas. Sin embargo, cuando se conectan con David, a ellos les cambia la historia. Y me encanta la descripción bíblica porque empieza a referir una a una las características de estos tres varones, de estos tres hombres. Y mi mensaje en esta noche se va a basar en describir cada uno de estos hombres, porque cada uno de ellos tiene una verdad y un principio que creo yo te va a ayudar a pasar de una vida mediocre a una vida relevante. Y voy a empezar con el primero y quiero que por favor lo lea conmigo. Vamos a hablar en primera instancia de la eficiencia de Jasobeán. Ahí va a aparecer en la pantalla otra vez. La eficiencia de Jasobeán es el primer principio que quiero que estudiemos. Diga conmigo, eficiencia. Eficiencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de este hombre? Mire lo interesante. Dice que una vez en una batalla con una sola lanza acabó con 800 soldados enemigos. Esto se llama eficiencia. ¿Qué es, pastor? Hacer mucho con poco. Hacer mucho con pocos recursos. Tú no puedes en la vida llegar al nivel de hacer grandes cosas si no has pasado por el nivel de aprovechar lo poco que has tenido para hacer cosas relevantes y cosas significativas. Si bien es cierto, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. Cuando usted piensa en su proyecto de vida, en su emprendimiento o en su sueño, generalmente usted está imaginándose algo grande y algo enorme. Y si a su sueño yo le digo que Dios lo quiere bendecir, ¿cuántos dicen amén? Usted se imagina su sueño todavía más grande. Pero antes de que crezca su sueño, tiene que crecer su eficiencia. Antes de que crezca lo que Dios le ha entregado, tiene que crecer su eficiencia. La eficiencia no está en sus recursos, la eficiencia está en su actitud. La eficiencia no está en cuánto tienes en el bolsillo, la eficiencia está en cómo estás viendo lo que el Señor te ha entregado. Pero muchas personas dicen: no, pastor, ahora como yo estoy pequeño, ahora como nadie me conoce, ahora como nadie sabe quién soy yo, pues hago las cosas de cualquier manera. Y hoy te voy a decir, si estás empezando, si estás arrancando, si empezaste a construir algo desde el principio, así nadie te conozca, haz las cosas como para Dios y no para los hombres. Haz las cosas con excelencia. De repente montaste tu negocio, llega tu negocio, abre las puertas de tu negocio y atiéndelo con excelencia. Y dice: Señor, voy a hacer lo mejor que pueda en mi empresa, voy a hacer las cosas bien. Y no lo llames como algo pequeño, trátalo como algo grande. Le voy a mostrar una foto. Hace años, pastor Ramón,
nos dio la loquera de ponernos a componer canciones, ¿te acuerdas? Y nosotros, pregúnteme si teníamos canciones, por favor. Otra vez, que me pregunte si tenía canciones. Sí. Pregúnteme si teníamos talento. Más o menos. Ahora pregúnteme si teníamos plata para grabar un disco. No, pero pregúnteme. No, pero teníamos eficiencia. Y nos dio la loquera de venirnos a la iglesia con la que era en ese tiempo la consola de la iglesia. Una consola chiquitica, me acuerdo yo. El pastor tomó su guitarra y el bajo, yo tomé la batería y el piano y grabamos un CD. Y yo traje una foto de ese CD. Mira eso. Le puse Compact Disc Digital Audio aquí. Sonido doblado digital. ¿Cuál doblado? Eso lo habíamos hecho con un computador viejo. Y lo metimos en un paquete de esos, de los CDs piratas que vendían en el centro. ¿Está viendo? Hermano, grabamos nuestro CD con todas las canciones de nuestra autoría. Y cuando se acabó el culto dijimos: hermanos, ¿cuántos quieren comprar las canciones que cantamos en la iglesia? Y la gente dijo amén. Los colocamos afuera en una mesa y se vendieron como pan de bono caliente. ¿Sabe qué es eso? Eficiencia. Si yo me hubiera quedado esperando a tener dinero para construir mi sueño, nunca hubiera llegado a él. Porque Dios lo primero que ve en ti es las ganas que tienes de esforzarte y decir: pastor, tal vez yo no nací en cuna de oro, tal vez no nací con ciertos privilegios, tal vez no tengo lo que tienen otras personas, tal vez no tengo las palancas y los recursos que tienen otros, pero yo tengo a Dios. Y antes de Dios abrir las ventanas de los cielos, quiere ver tu eficiencia, quiere ver tus ganas de salir adelante, quiere ver tus ganas de esforzarte y decir: Señor, aunque tenga poco, yo voy a confiar en ti y voy a obedecerte. Dios respalda al que aunque no tiene nada, tiene ganas y tiene fe. Si me está entendiendo, grítenme amén en esta noche, por favor. Eficiencia. Ese mismo CD feo lo compró un empresario que vino a la iglesia y me dijo: yo quiero pagar la grabación de su disco. ¿Usted cree que yo hice el CD para el empresario? Yo no hice el CD para el empresario. Yo hice el CD porque dijimos: vamos a sacar esto adelante, que Dios nos bendiga. Y adelante Dios hizo algo grande. Pero la pregunta que te quiero hacer en esta noche es: ¿cuál es tu lanza? Colóqueme la imagen de la lanza, por favor. ¿Cuál es tu lanza? ¿Cuál es esa lanza que tienes en la mano? Azobeán con una lanza mató a 800. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque él no se, ¿dónde está el palo de escoba? Pásemelo. Él no se paró con esa lanza a decir: que hubo que venga los chuzos. No. ¿Usted cree que él rayó el piso y dijo: el que cruce aquí lo pico? Eran 800. Ese tipo sabía usar su lanza. Pero hay gente aquí que Dios le dio su lanza y la tienen guardada. Así nunca vas a ser relevante. Así no diga amén. Así es. Usa lo que Dios te dio. Empieza: pastor, pero yo no lo hago tan bien. ¿Sabes cómo se perfecciona el talento? Practicando. Sé disciplinado. Dedícale tiempo a lo que Dios te dio. Pastor, voy a montarme un salón de estética. Va a tener que quemar a varias al principio. Va a montar una peluquería. Va a tener que trasquilar a unos 20 al principio. Por eso al principio regale su trabajo, dígale: estoy en prácticas. Y tal vez le va a dejar ese pelo todo trasquilado como el gallo Claudio, pero no importa. Cuanto más lo haces, más lo vas a perfeccionar. ¿Sabes qué es a lo que Dios le encanta? La gente que dice: aunque tenga poco, voy a hacer mucho, porque Dios está conmigo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Eficiencia. Al principio no te van a conocer las multitudes. Serán muy pocos los que te van a conocer. Pero mírame lo que te voy a decir: aunque te conozcan pocos, aunque te conozcan mucho, que siempre tengan una buena referencia de ti. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente. Saúl, míreme aquí antes de leérselo. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu. Agarra la lanza, hijo, por favor. Estaba siendo atormentado por un espíritu. Y dice la palabra del Señor que uno de sus servidores, uno de los que estaban con él, le dicen: oiga, yo conozco a alguien. Diga conmigo: un anónimo. Diga: un anónimo.
Como muchos de los que estamos aquí que decimos, pastor, yo creo que yo soy bueno en esto, pero a mí no me conoce nadie. Es más, hay gente asustada porque saben que lo que Dios le dio es grande, pero cuando se comparan con otros dicen, yo no soy nadie, pastor. Es que mira todo lo que este tiene, mira el nivel que él tiene, mira el reconocimiento, mira sus seguidores, mira sus patrocinadores, mira sus inversionistas. Yo no soy nadie. Escúchame lo que te voy a decir. El eficiente no se está comparando con nadie. El eficiente está haciendo las cosas porque sabe que Dios está con él y dice, así sea poquito, así sea pequeño mi rango donde estoy, voy a hacer las cosas bien. Y mira lo que le pasó a este muchacho. Dice, uno de los hijos de Isaí de Belén. ¿Tiene qué? Hágame el favor y lea la Biblia, que una cosa es lo que yo le diga y otra cosa es lo que diga la palabra del Señor. 1, 2, 3. ¿Tiene qué? Mucho talento para tocar el arpa. Y no solo eso, también es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, así como el que está sentado a su lado. Mírelo. Mire ese muchacho, ese perfil griego que tiene, otros con ese perfil maya, azteca que le tocó. Es bien parecido, pero dice la palabra algo clave: y el Señor está con él. Mire la referencia de David cuando no lo conocía nadie. ¿Sabe qué es eso? Eficiencia. Muchos de nosotros queremos fama, pero antes de fama tenemos que ser eficientes. Muchos de nosotros queremos reconocimiento, pero antes del reconocimiento grande, el reconocimiento pequeño tiene que decir que en ti hay eficiencia. No me digas que dicen las multitudes de ti, tráeme a tu mamá y a tu papá. Así no diga amén, así eso yo. Pongamos aquí a los que están al lado suyo. Que me digan usted qué tan eficiente es, cuánto se tarda en hacer sus trabajos, cuánto hay que repetirle que lleve la ropa sucia a un lugar, cuántas veces hay que decirle que no desista con lo que Dios le entregó. Hay gente que quiere cosas grandes, pero no han aprendido a ser fieles en lo poco. Y escuche, si usted no es fiel en lo poco, nunca estará listo para lo mucho que Dios tenga para usted. Yo no sé si alguien me está entendiendo de aquí. Toma tu lanza y dile, Señor, aunque sea poquito, lo voy a hacer bien. Gríteme amén, por favor. Eficiencia. Pero hay otra característica más, y está en el otro valiente de David. Segundo, mire lo que dice la palabra, y es la persistencia de Eleazar. ¿Qué fue lo primero que le enseñé que debíamos tener para ser relevantes? La eficiencia de Jasobiam. Pero ahora vamos con lo segundo, y es la persistencia de Eleazar. Me encantaría que leamos la Biblia, por favor. El versículo dice lo siguiente. Pasemos, por favor. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Esto es clave, otra vez. Le hicieron frente a los filisteos cuando todos los demás huyeron. Ellos se quedaron. Y dice la palabra, siguió matando filisteos hasta que se le cansó la mano. Dice otra versión que peleó hasta que la espada se le pegó a su mano, hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. ¿Qué es persistencia? Eleazar no desistió hasta lograr lo que tenía que hacer. Si tú no desarrollas una vida de persistencia, no vas a tener victorias en tu vida. Si tú no aprendes que los grandes resultados están asociados a la persistencia, nunca vas a tener un cambio. ¿Sabe cuál es el gran problema de esta generación? Empezamos cosas y no las terminamos. Tomamos buenas decisiones y las dejamos después. A usted le falta persistencia. La persistencia no tiene nada que ver con la situación que yo estoy viviendo. La Biblia dice que la guerra se puso tan recia que todo el mundo se fue. Pero cuando tú tienes persistencia, así los demás abandonen, tú te quedas en lo que Dios te ha llamado a hacer. Así los demás tengan miedo, tú sigues en lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso se llama persistencia. Pero muchos de nosotros, ya se lo decía, estamos persistiendo. En lugar de insistir en lo bueno, insistimos en lo malo. En lugar de persistir en lo correcto, persistimos en lo malo. Y míreme a los ojos y respóndame, ¿qué frutos ha tenido usted de persistir en lo malo? ¿Qué resultados? ¿Qué te ha producido
seguir consumiendo drogas, seguir tomando licor, seguir dañando tu vida, seguir en ese vicio y en esa adicción, ¿qué te ha producido? Hay gente aquí sentada que la fornicación les ha quitado mucho en la vida y a pesar de todo siguen fornicando. Porque no tenemos clara la persistencia, la estamos colocando en el lugar equivocado. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, ¿quieres ver la victoria del Señor? Hay cosas que se van a dar, no cuando tú las sueltes, sino cuando digas: Padre, aunque yo no vea el resultado, aunque yo no vea el fruto, aunque yo le dé y le dé y le dé y me sienta cansado, yo confío en tus promesas, yo confío en tu palabra, yo confío en lo que tú tienes para mí. La gente no sale adelante por un golpe de suerte, la gente sale adelante por tener determinación y persistencia en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Pero mientras que sigas tirando a un lado los retos simplemente porque se ponen difíciles, no estás mostrando valentía, estás mostrando cobardía, y las victorias no son para los cobardes. Necesitamos desarrollar persistencia. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Necesito que por favor venga una persona aquí, un voluntario, alguien que me quiera ayudar. Si son, venga para acá, un aplauso para este varón de Dios. Ni le eche el ojo que ya está casado. Y bien casado. Bienvenido, mijo, ¿cómo estás? Tráigame un asiento, por favor, hijo. Venga, vamos a sentar a este muchacho. Pero todavía no. Póngame el asiento aquí, todavía no lo siente. Tráigame la lanza, por favor, tráigame la lanza. Por favor, levanta tu lanza con las dos manos bien arriba, bien arriba. Muy bien, quédate ahí, no las vas a bajar por nada del mundo. La persistencia no las vayas a bajar por nada del mundo. La persistencia me enseña a mí que hay victorias que Dios deposita sobre aquellos que insisten, permanecen y le siguen dando, aunque por momentos no vean los resultados que esperan. Miren, cuando tú empiezas en el ministerio, cuando tú empiezas en un sueño, cuando tú estás en una carrera, cuando tú estás construyendo un proyecto, la primera parte de lo que estás haciendo generalmente no genera frutos afuera, genera frutos adentro. En otras palabras, antes de que la semilla genere los frutos que va a generar, primero tiene que echar raíces. ¿Y sabes quién ve las raíces? Nadie. Las raíces son invisibles. Las raíces penetran la tierra, pero son las que alimentan la planta para que pueda florecer. Y muchos de nosotros, en lugar de concentrarnos en las raíces, no la vaya a bajar, estamos concentrados en los frutos. Entonces estamos haciendo: pastor, esto no me está generando frutos. Nos desanimamos. Pero sabe, en la persistencia lo que Dios está haciendo es trabajar en tu carácter. En la persistencia lo que Dios está haciendo es trabajar en tu fe. En la persistencia lo que Dios está haciendo es demostrarte que los más grandes resultados no es lo que la gente diga, sino los miedos que has vencido, los temores que has vencido y tu capacidad de creer en Dios, aunque por un momento no veas los resultados. ¿Sabes por qué la persistencia es tan importante? Porque la persistencia es una prueba de fe. La persistencia es una prueba de que estoy determinado y convencido que debo hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pues ¿sabe por qué traje a Nelson aquí? Porque un día Dios puso a un hombre a ganar una batalla con algo llamado persistencia. Le estoy hablando de Moisés. Dice la palabra que le dijo: te vas a ir al monte, vas a levantar la vara y mientras la vara esté arriba el pueblo va a ganar. Y arrancó la batalla. Pero la batalla no era corta, la batalla era larga, la batalla era recia. Y Moisés, conforme pasaba el tiempo, se empezaba a cansar. ¿Todavía sigue firme? Está bien, yo sigo predicando. Entonces se empezó a cansar. Y dice la palabra que cuando él intentaba desfallecer y sus manos empezaban a bajar, no las baje, y sus manos empezaban a bajar, el pueblo empezaba a perder. Yo no veo a Dios diciendo: ay, mi Moy, tranquilo, descansa un ratico, bájalas. No, Dios no permitió eso, porque esa victoria estaba conectada a la persistencia. Escúcheme bien. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque todos aquí en algún momento nos hemos sentido sin fuerzas de seguir adelante. Si usted es uno de ellos, dígame amén, por favor. No. Dije que si usted algún día se ha sentido sin fuerzas para seguir en algo, dígame amén. ¿Qué nos roba las fuerzas? Varias cosas. Primero, nos roba las fuerzas cuando hacemos mucho y no lo reconocen. Nos roba las fuerzas cuando nosotros decimos: pastor, es que usted viera el sacrificio que yo he hecho y ni un gracias me dicen. Nos roban las fuerzas
Cuando nosotros, por más de que nos esforzamos y nos determinamos, no vemos los resultados que esperamos. Nos roban las fuerzas cuando otras personas se levantan a hablar mal de lo que estamos haciendo, sin saber todo el sacrificio que hemos tenido que hacer para llegar hasta donde estamos. Nos roba la fuerza cuando alguien viene a juzgarnos y alguien viene a señalarnos. ¿Y saben dónde encontró las fuerzas Moisés para tener sus manos arriba? Cuando se te acaban las fuerzas en ti mismo, tendrás que buscar las fuerzas en otros. Lo voy a volver a repetir. Cuando se acaben las fuerzas dentro de ti, tendrás que buscar las fuerzas en otro. La Biblia dice que Moisés en aquel monte no estaba solo. Habían 2 hombres con él. Venga para acá. Tengo aquí a este grandulón al lado mío. Y dice la palabra que cuando él se empezó a cansar, baje sus manos por favor, ellos vinieron a levantárselas. Se las sostuvieron. Y no solamente eso, sino que dijeron: vamos a sentar a este hombre, porque tenemos que ayudarlo. La victoria está conectada a que él tenga sus manos arriba. Y aunque él estaba cansado y aunque él no podía levantarlas, ellos dijeron: te vamos a ayudar, porque ya nos dimos cuenta que la victoria está conectada contigo. La victoria está aquí. Hay gente que se siente cansada y dice: pastor, yo no hallo fuerzas para seguir. Yo he intentado, yo he luchado, pero tal vez te has rodeado mal. Mírame, te has rodeado mal. ¿No será que lo que te está haciendo falta no es bajar tus manos, sino pegarte de gente que tenga la fuerza para levantarlas? Hoy te digo, la persistencia te va a dar resultados. Y el día que tú no tengas fuerzas, ve donde otros que te ayuden y te digan: vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Mire, baje las manos, puede descansar. Descanse, Padre, gracias Señor por este muchacho. Parecería insignificante, pero no lo es. Recuerdo un día que yo estaba muy triste. Era una suma de varias cosas. Era una suma de tristeza, de frustración, de cansancio, de aburrimiento y de ganas de salir corriendo y dejarlo todo tirado. ¿Alguien me entiende? Si alguien me entiende. Bueno. Y mire, yo recuerdo que en ese momento yo llamé a un amigo, porque es importante tener buenos amigos. Y yo le dije: brother, necesito hablar contigo. Era el pastor Ramón. Lo llamé y nos empezamos a hablar. Y yo le dije: te voy a contar algo que me está pasando. Y le conté. Eso fue ya hace bastante tiempo. Y le conté y le dije: estoy viviendo esto, estoy atravesando esto, estoy cansado, me siento así, quiero hacer esto. Y mire las palabras de él. Me dice: no pienses eso, brother. Dios tiene otras cosas para ti. Ya. ¿Fácil o difícil? Respóndame, ¿esas palabras son fáciles o difíciles de decir? Fáciles. Pero en ese momento esas palabras levantaron mis manos. Yo no sé si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Cuando no tengas fuerzas, pégate a gente que te ayude a levantar tus manos, porque la victoria no está en que desistas, la victoria está en que persistas, y eso es muy diferente. Yo quiero que alguien en esta noche diga conmigo: Señor, si tal vez yo he peleado solo, pon en mi camino gente que me ayude a levantar mis manos. Pon en mi camino gente que pueda estar conmigo. ¿Sabe por qué esa victoria la ganaron? No porque solamente Eleazar peleó solo. Al lado de Eleazar estaba David. Pégate de gente que tenga más fe que tú. Pégate de gente que con una palabra te levante. Pégate de gente que con una oración te levante. El día que no tengas fuerzas, tal vez otro va a levantar tus manos, pero de algo estás seguro: si hay en ti persistencia, tú también vas a ver la victoria de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que alguien me diga un fuerte amén en esta preciosa noche. Persistencia. Y aquí es donde necesito al hermano del piano, por favor, porque le voy a dar lo tercero y último. Y es esto: necesitamos por último la firmeza de Sama. Puede repetirlo fuerte: 1, 2, 3, diga la firmeza. Fuerte, diga la firmeza de Sama. Es el tercero de los valientes. Y dice la Biblia de él lo siguiente, versículo 11 al 12, por favor. El siguiente en rango era Sama, hijo de Agé de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. Y el ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Me encanta la expresión bíblica acerca de Sama. Dice: Sama no cedió
terreno. ¿Por qué es tan importante vivir con algo llamado firmeza? Porque la firmeza es un componente espiritual para tener la victoria de Dios en nuestras vidas. La firmeza es lo que me hace mantenerme en un lugar inamovible. La firmeza es lo que me da un carácter sólido. La firmeza es la que me dice: no voy a soltar, no voy a entregar, no voy a ceder, no voy a permitir que Satanás cruce la línea de lo que Dios me ha dado y lo que tanto a mí me ha costado. Pero muchos de nosotros anhelamos victorias, pero no tenemos firmeza. Entonces de repente viene el filisteo incircunciso a besarte el cuello, querida jovencita, y te chupetea el cuello así como un corroncho. Y usted empieza: no me hagas así. ¿Sabe qué va a pasar si usted le dice no? Pues más se la va a chupetear. ¿Sabe qué necesita usted para quitarse ese corrocho de encima? Firmeza. ¿Cómo se quita usted un vendedor cansón de encima? A ver, ¿cuántos les ha tocado lidiar con un vendedor cansón alguna vez? Yo sé que ese es su trabajo, pastor, yo soy vendedor. Un vendedor, pero los canzones, a ver, levante la mano, es que los hostigan a uno. Pero llévelo, pero cómprelo, pero dase una oportunidad. Pero mire, ahí está. Si usted empieza suavecito con ellos, déjame, yo lo pienso, ahí los va a tener. ¿Sabe cómo se los quita usted de encima? Con algo llamado firmeza. Mira, no lo voy a comprar. Pero mira, no lo voy a comprar. Pero que no, se va a retirar. Firmeza. ¿Cuántas cosas te están destruyendo la vida? Porque tu no significa no. Tu no es un después, sí, de pronto. El día que tu no sea un no, te van a respetar y te van a tomar en serio. El día que tu sí sea un sí, te van a respetar y te van a tomar en serio. ¿Y sabes cómo logras eso? Con algo llamado firmeza. Yo tengo un estabilizador en el que pongo mi celular. No lo traje, qué lástima, por allá está. Y cuando yo tengo mi estabilizador y pongo el celular, él arranca así. Pero cuando yo le hundo un botón, se endereza y se pone firme. ¿Para qué me sirve un estabilizador apagado? Para nada. Porque donde no hay firmeza, no hay funcionalidad. Y hay gente que dice: pastor, ¿por qué mi noviazgo no funciona? Si yo tanto que lo quiero, tanto que la quiero, tanto que le amo. Celebro San Valentín, bien corronchos. Nosotros aquí somos de septiembre, pero usted dice que San Valentín en febrero. Celebro San Valentín, le doy flores, lo he orado, le pagué el encuentro, lo bauticé en agua, lo ungí con aceite de carro, de moto, de ACPM, de todo, pastor, y nada que funcionamos. Hasta que no le meta firmeza a su relación, no le va a funcionar, querido. Yo sé que no dan ganas de decir amén, pero así no diga amén. Así es. La firmeza hace que las cosas funcionen. Y no solamente que las cosas funcionen. Imagínese que usted le acaba de nacer su bebé, el amor de su vida. A ver, ¿cuántos son padres aquí? Levante la mano, padres o madres aquí. Bueno, ustedes ya me entienden. ¿Cuántos todavía no tienen hijos? Levante la mano, yo los veo, por favor. Levanten las dos para que se vean más. Bueno, muy bien. Imagínese que usted le acaba de nacer su bebé. ¿Usted le entregaría a su bebé para que lo cargue un niño de 1 año? ¿Se lo pasaría? Pero es un niño bueno, es un niño tierno, tiene los cachetes rosaditos y le está diciendo: yo lo quiero cargar. Bueno, no habla tanto, pero ¿se lo pasarías? ¿Por qué no se lo pasarías? Porque tú sabes que él no tiene la fuerza para sostenerlo. ¿Me entiendes? Tú sabes que si tú le entregas un bebé, tu bebé, a alguien que no tiene fuerza, lo puede echar a perder, lo puede dañar, lo puede matar, lo puede destruir, puede hacerle un daño irreparable en su vida. Mírame a los ojos y escucha esto. Hay gente que le está pidiendo a Dios cosas muy grandes, pero no tienen fuerza para sostenerlas. Hay gente que le está pidiendo a Dios bendiciones enormes,
pero no tiene fuerza para sostenerla. Pastor, ¿y cómo hago para saber si soy fuerte o no soy fuerte? Muéstrame cómo es tu actitud frente al pecado y te diré qué tan firme eres. Si el pecado te debilita, entonces a ti te falta firmeza. Y mientras no desarrolles firmeza, no vas a poder sostener lo que Dios ha preparado para ti. Mírame, esta palabra se llama 3 cosas para ser relevantes en la vida. Y te he dicho 3. Te dije que tienes que ser eficiente. Te dije que tenemos que desarrollar persistencia. Pero también te dije que tenemos que desarrollar firmeza. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, Dios ha reservado cosas enormes para tu historia. Pero de estas 3, ¿cuáles tienes y cuáles carecen en tu vida? Hay un juego que nosotros, los de mi época, jugábamos. Por favor, levante la mano todos los que nacieron antes del 90. Por favor, levante la mano. Yo quiero darles una noticia a todos ustedes del 90 para atrás. Levántela bien arriba y reciban esta palabra profética. Señor, bendigo a todos estos viejos. Aleluya. Aleluya. Nosotros, los que ya estamos cercanos a la cotización de nuestra pensión, nos entreteníamos con un jueguito. Mírelo, ahí se lo voy a poner, que se llamaba el Tetris. Usted que yo juego PSP. No, papá, usted no sabe qué era adrenalina. Esto resolvió nuestros problemas de aburrimiento. Esto nos hacía estar felices. Nos hacía invertir el tiempo de una manera espectacular. Y jugamos un juego llamado Tetris. Póngamelo por favor. Mire. Y este juego, increíble, ¿no? Esa generación de oro, ¿usted con eso se entretenían? No había más. No había más. Este juego consistía en algo. Cada vez que caía una de las piezas, tú tenías que ubicarlas de forma correcta. Si las piezas se ubicaban de forma correcta, entonces toda la barra se borraba y tú podías seguir jugando. La clave estaba en hacer las cosas en orden, hacerlas bien. Pero cuando te descuidabas y no colocabas las fichas en orden, te pasaba algo como esto. Mire, así. ¿A cuánto les tocó alguna vez? Si su Tetris estaba así, usted sabía que ya había game over. O sea, estabas a punto de morir. La razón es esta: por descuido habías cedido terreno. Cuando una persona no es firme, le va a ceder terreno al enemigo para que venga a desbaratarle áreas en su vida que usted nunca pensó que se le iban a dañar. Míreme a los ojos y respondas esta pregunta: ¿a cuántos de los que estamos aquí? No es que nos falten sueños, nos sobran sueños, pero nos falta firmeza. Nos sobran anhelos, pero nos falta firmeza. Termino con esta palabra que quiero que guarden en su corazón. Este mundo necesita gente relevante, personas eficientes que hacen cosas grandes aunque tienen pocos recursos, personas persistentes que vencen el desánimo con disciplina, personas firmes que no ceden terreno al enemigo. Con Cristo tú puedes ser relevante. Todo el que lo crea, póngase de pie, por favor. Si va a aplaudir a Dios, hágalo con toda su fuerza, por favor. Y acompáñeme en esta oración. Cierre los ojitos, levante una de sus manos y dígale: Señor, yo quiero una vida relevante. Yo quiero una familia relevante. Yo quiero una historia relevante. Vamos, abre tu boca y díselo: yo quiero, Señor, que mi vida no sea una vida mediocre, sino que sea una vida significativa. Y hoy me enseñaste 3 cosas, Dios. Hoy me enseñaste que debo desarrollar en la vida eficiencia, pero también me enseñaste que debo ser persistente, y también me enseñaste que debo ser firme. Bendigo cada persona que está en este lugar en esta noche y oro para que tu palabra genere frutos en nosotros y nos muestres en qué áreas estamos mal, en qué áreas estamos débiles, qué áreas necesitan fortalecerse. Y hoy tomamos tu palabra y en el nombre de Jesús te pedimos: ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, una vida relevante, una historia de bendición, en el nombre de Jesús. Que alguien diga un fuerte amén y amén. Muchachos, que el Señor los bendiga en esta preciosa noche.
Espero que esta palabra haya bendecido tu vida y Dios te haya hablado de una manera muy especial. Hablamos de 3 cosas: de eficiencia, hablamos de persistencia y hablamos de firmeza. Me encantaría que hagas 2 cosas, por favor. Primero, que vayas a los comentarios y escribas qué fue lo que más tocó tu vida de esta predicación. ¿Qué momento, qué testimonio, qué principio dices, pastor? Esto lo guardo para mi corazón y para mi vida luego de escuchar esta palabra. Y lo segundo a lo que te quiero invitar es a que puedas compartirla con alguien más. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, hazlo. Cada semana estamos trabajando para que tengas una nueva predicación y puedas seguir siendo edificado como muchas personas en diferentes lugares lo hacen cada vez que reciben esta palabra y estos mensajes. También le invitamos a orar por nosotros, por nuestro ministerio, por nuestra familia, así como nosotros oramos por ustedes siempre, pidiéndole a Dios que esta palabra bendiga y hable a sus corazones. Así que recuérdelo, déjenos un comentario. Si no se ha suscrito, suscríbase, comparta esta predicación con alguien más y por favor, reciba esta oración, que la gracia de Dios y el favor de su Santo Espíritu esté contigo en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en su perfecta voluntad. Les mandamos un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones.